días y bienvenidos a nuestro servicio. Qué alegría para nosotros poder estar aquí. Y este es el primer servicio, iniciando nuestro 7º año después de lo que el Señor ha hecho y las maravillas que Él tiene para nosotros. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios porque es importante que ahora que nos reunimos, ese sea nuestro objetivo, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 29 y dice: poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Le damos gracias al Señor en esta mañana y quiero que ahí donde tú estás vamos a hacer una pequeña oración, porque es importante que a pesar de que no nos podemos reunir todavía todos presencialmente, es importante que ahí donde tú estás, sabemos que para las personas que han estado encerradas en su casa toda la semana puede ser un día que necesiten salir y hacer algo diferente, pero sabemos que este es el día que ha hecho el Señor y quiero que ahí donde estás le digas al Señor: Padre bendito, te damos gracias por este día que tú has hecho. Hoy queremos, Señor, ponerlo todo en tus pies, derramarlo, Señor, a ti. Queremos consagrarnos a ti, Señor. Queremos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y queremos ser, Señor, vasos útiles en tus manos. Así que, Señor, hoy queremos despojarnos de toda carga, de todo peso que tú no has puesto sobre nosotros, Señor, sabiendo que tú tomas esas cargas y fácil es tu yugo y ligera tu carga, Señor, porque tú la vas cargando con nosotros, tú llevas el mayor peso, Señor, y nos estás guiando y nos estás dirigiendo en este caminar. Así que, Señor, hoy recibimos esas nuevas fuerzas como de búfalo que tú nos das, Señor, y disponemos nuestro corazón para la palabra que tú traes para nosotros en esta preciosa mañana. Así que te alabamos y te bendecimos y honramos tu nombre en alto. Y hoy tenemos el privilegio de que Javier va a estar predicando la palabra de Dios, así que bienvenido. Gracias. Bien. Mientras Beatriz estaba compartiendo con ustedes el Salmo, me apareció a mí, y no hay casualidades en el Señor, donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es una palabra preciosa la que estamos encontrando nosotros en el Salmo 42. El salmista le dice a su propia alma: ¿por qué te estás afligiendo? ¿Por qué te estás preocupando? ¿Por qué estás turbada dentro de mí? ¿Ya? Espera en Dios. Dice, porque aún he de alabarle. ¿Por qué vamos nosotros a alabar a Dios? ¿Por qué vamos nosotros a agradecerle a una persona que nos hace un favor? Por los favores precisamente que nosotros esperamos recibir de Él. Y así es como nosotros tenemos que tener nuestra vida centrada en el Señor, pensando, confiando y creyendo que sus promesas son para la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy es un buen mensaje de exhortación y de ánimo. Ten ánimo, cobra ánimo tu corazón. De la misma manera como cuando David, con todo su ejército, estaba abatido. Dice la palabra que David recobró sus fuerzas delante del Señor. Así que si en el día de hoy o en este tiempo te están fallando a ti esas fuerzas, confiemos plenamente en el Señor y recomponte, refuérzate
dentro de la presencia de nuestro buen Dios. El día de hoy vamos a compartir un pasaje muy bonito, muy interesante, y hemos titulado este mensaje como El rugido del león. Vamos nosotros entonces a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y voy a pedirte que tomemos cada uno de nosotros nuestra Biblia y vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a comenzar a compartir a partir del versículo 5. Dice la palabra en Primera de Pedro 5:5 en adelante. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, dice la palabra, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Dicen que para dar un buen consejo no hay como aquel que ha experimentado, que ha vivido ya todas esas secuencias de tentaciones, de pruebas y de dificultades. Pedro nos comparte a través de todo este pasaje del libro de Pedro precisamente lo que a él le aconteció. Pedro presenció los sufrimientos del Señor Jesucristo, fue comisionado a apacentar las ovejas, vio al Señor vestirse de siervo y lavar humildemente los pies de los discípulos. Pedro supo lo que era andar entonces desprevenido cuando Satanás andaba al acecho para atacar. Él descubrió que la gracia de Dios era buena para él, y él nos deja en este mensaje de esperanza que precisamente esa gracia de Dios está a disposición de cada uno de nosotros. Podemos extraer 3 lecciones importantes de este pasaje que nosotros estamos compartiendo en 1 de Pedro 5:5 en adelante. Y el primero es ser fieles. Dice la palabra, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Esto es tanto lo de arriba para los de abajo, tanto lo de abajo para los de arriba. La palabra, vemos nosotros a través de ella que nos exhorta una y otra vez que nosotros nos sometamos a toda autoridad. Pedro específicamente habla aquí acerca de la congregación, de la iglesia del Señor Jesucristo, donde los jóvenes tienen que estar sujetos a sus pastores, y los pastores deben de estar sujetos primeramente al Señor y también sumisos unos a otros, dice la palabra de Dios. Al llamar el Señor a los jóvenes a estar sujetos a aquellos mayores en el Evangelio, significa entonces dejar por un lado el orgullo personal y estar de una manera voluntaria y respetuosa bajo el liderazgo de los pastores. Imaginemos entonces nosotros que los pastores debemos entonces también estar sujetados al gran pastor y tener una vida de ejemplo y de sacrificio sometidos voluntariamente al Señor para hacer su buena y agradable voluntad. Imaginemos nosotros un avión o un vehículo. Todos sabemos que hay partes indispensables como el motor, como las alas, como las llantas del vehículo. Si estas no están sujetas adecuadamente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un accidente. Y entonces estos vehículos no van a cumplir el propósito para el cual han sido diseñados adecuadamente. Igualmente, el ejemplo que nosotros estamos teniendo y estamos recibiendo es precisamente el mismo. Si nosotros no nos sujetamos unos a otros, entonces el vehículo que se llama iglesia no va a poder funcionar adecuadamente como el Señor espera que su iglesia funcione. El segundo es ser humildes. Dice la palabra en el versículo 5 y 6, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, dice el mensaje, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Depende del Señor, pero va a depender de nuestra actitud. Acuérdense que en la vida lo más importante es la actitud que nosotros tengamos ante las adversidades, ante las dificultades, cómo nosotros vamos a reaccionar. Si nosotros caemos, si nosotros tropezamos, si nosotros nos tiramos al piso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer la diferencia? Unos pueden quedarse tirados en el piso, mas sin embargo, aquel que va a tener una buena actitud de campeón, de vencedor, va a entonces sobreponerse sobre ese accidente y va a volver nuevamente a levantarse. La actitud es importante. Y en este caso, entonces, la actitud más importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es ser humildes. Este es un mandato para todos y cada uno de nosotros. Revestidos, literalmente significa atarse algo encima. Yo me he revestido hoy con una camisa y con un saco y con un pantalón. Me he vestido por encima de mis vestiduras naturales, dice la palabra, que es el cuerpo desnudo. Mas Dios quiere que cada uno de nosotros nos adornemos con su gracia, nos adornemos con su palabra y nos revistamos entonces de ese poder que trae el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, eso quiere decir que cada uno de nosotros nos debemos de cubrir con una actitud de humildad. ¿Para qué? Para poder entonces servir a nuestros semejantes, considerando a todos y a cada uno de aquellos mayores que a uno mismo, dice la palabra de Dios. Pedro, sin duda, en este pasaje está recordando la noche del aposento alto, en el cual el Señor Jesucristo se desvistió literalmente de su grandeza, de su majestad, y se ciñó, dice, en ese momento, una toalla para lavar humildemente los pies de sus discípulos. Él les estaba dando un mensaje. Y dice la palabra en Juan que así como Él mismo hizo, desvistiéndose de su gloria, se humilló para darles una enseñanza a cada uno de nosotros. Es servir con humildad a aquellos que están por debajo de nosotros. El ejemplo entonces de lavar los pies es una figura de ese servicio voluntario de cada uno de nosotros y de considerar a aquellos mayores que a nosotros mismos. Se recalca la importancia de ser humildes con la frase: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuán importante entonces es la humildad en cada uno de nosotros? La actitud fundamental para el crecimiento espiritual entonces es la sumisión. Y la humildad constituye la base para ese fundamento. Es un asunto muy importante. Entonces, estamos viendo aquí que el mensaje nos está diciendo ser humildes. 2, humillarnos. Y cuando nos volvemos entonces nosotros orgullosamente rebeldes y peleamos contra los propósitos de Dios o juzgamos como injusta o cruel su voluntad a través de las pruebas que cada uno de nosotros pasamos y somos sometidos, es entonces perdernos de su gracia cuando la prueba haya cumplido ese propósito. Quiere decir entonces que una prueba es un examen. ¿Para qué es un examen? Es para ver si hemos aprendido lo suficiente que el Señor quiere que nosotros humildemente y en sumisión aprendamos. Pero si nosotros no pasamos el examen, no vamos a ser promovidos a ese nivel superior. Recordémonos cuando nosotros estábamos estudiando, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad. A final de los cursos había un examen que nosotros teníamos que aprobar. Claro, había una nota mínima, pero qué mejor tener una nota muy satisfactoria que no solamente nos llevara a ganar el examen bien, a aplicar lo que habíamos nosotros aprendido, sino a tener también una distinción. ¿De parte de quién? De las autoridades. ¿Quién en este caso es nuestra autoridad superior? Es el Señor. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es humildemente presentarnos delante de Él y que Él nos haya aprobados, como dice su palabra. Un corazón humilde ante el Señor será aquel entonces que deja de juzgar al Señor en cuanto las pruebas se vienen a cada uno de nosotros. En cuanto nosotros dejamos de reclamarle, en cuanto nosotros dejamos de pelear con Él
o en cuanto nosotros dejamos de rebelarnos en contra del Señor, porque decimos, Señor, pero si yo he hecho todo lo bueno que tu palabra dice, pero si me he portado yo muy bien, pero si he dado mis diezmos, ¿por qué estoy siendo yo sometido a esta prueba? ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con esta situación? En lugar de decir nosotros humildemente venir delante del Señor, hágase tu voluntad. En ese momento entonces nosotros ponemos a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todas las circunstancias, y sabemos entonces que Él es nuestro buen Padre. Como dice la palabra, ¿quién de vosotros, siendo aún malos, si tu hijo te pide un pan, le darás una serpiente? Igual es nuestro Padre Celestial. Él es mejor que cada uno de nosotros cuando nosotros somos buenos. Entonces, que pensemos, imaginemos y creamos fielmente que Dios tiene cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros. El versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice este pasaje del versículo 7 de 1 Pedro 5. Echar significa lanzar. Yo puedo echar esta Biblia, yo puedo echar mi saco sobre una situación, sobre un objeto. Pero entonces significa lanzar algo sobre algo o alguien más. Aquí se nos está exhortando a echar sobre el Señor toda ansiedad. Quiere decir toda duda, toda angustia, todo temor, todo desánimo, todo malestar, toda desesperación, todo dolor, todo sufrimiento. Imaginemos todas las cosas malas. Pongamos las características y los adjetivos en negativo. Todo eso malo, saquémoslo de nosotros y echémoslo a los pies de la cruz del Señor. ¿Por qué? Porque Él cargó con todas nuestras preocupaciones, con todas nuestras ansiedades y con todos nuestros dolores, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser obedientes. ¿Qué es tener fe? Tener fe es accionar. ¿Por qué dice la fe sin obras es muerta? Quiere decir entonces que si nosotros no le ponemos pies a nuestra fe, si nosotros no le ponemos entonces acción a lo que la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, nos vamos a quedar sin obras. Y entonces nuestra fe quiere decir que no sirve para nada. La noche de la tempestad en la barca, cuando los discípulos le reclamaron al Señor, Señor, sálvanos que perecemos, es precisamente lo que Satanás quiere que cada uno de nosotros creamos, que somos indiferentes ante las tentaciones del diablo que él trae a nuestras vidas. Y creemos nosotros entonces, o el diablo nos quiere hacer creer que no le importamos, que no tenemos importancia delante de Dios y que Dios nos ha dejado a la deriva como los apóstoles creían esa noche de la tempestad en la barca. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Él habló sobre las circunstancias, habló sobre los aires, habló sobre las aguas y les dijo que se calmaran. Él tiene el poder, en su boca está el poder. Él ha creado con el aliento de su poder todas las cosas. Nosotros, sus hijos, fuimos creados a través del aliento de su palabra, del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entonces, en medio de las pruebas, soportemos con humildad y sumisión, vamos a encontrar esa fortaleza confiando que los propósitos de Dios para nuestras vidas es que nosotros salgamos precisamente aprobados y Él nos va a elevar a un nuevo nivel. El tercer punto que este mensaje nos está enseñando es estar vigilantes. Ser precisamente esos atalayas que cada uno de nosotros tenemos ese mandato. Y veamos por qué. Dice, sed sobrios y velar. Es imperativo estas dos palabras. Sed sobrios y velad. Varias veces le advirtió Jesús a Pedro que Satanás andaba en pos de él. Pero Pedro no prestó atención. Demasiados cristianos se han puesto a dormir, dando lugar al diablo para que él obre en sus vidas. Es tiempo de despertar.
Es tiempo de que reaccionemos. Es tiempo de que nosotros conozcamos, sepamos y veamos que tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que busca nuestra vida precisamente para derrotarnos. Y como hijos de Dios, nosotros enfrentamos una oposición espiritual feroz e implacable de parte de Satanás y de todos sus demonios. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, potestades, principados de maldad que están operando en esas regiones celestes. Si nosotros entonces no sabemos que estamos en guerra, nosotros no nos vamos a poner esa armadura que Dios quiere que nosotros vistamos día a día, continuamente, levantando el escudo de la fe, tomando la espada de la palabra de Dios, dice él en Efesios. Entonces, cada uno de nosotros no podemos ignorar la realidad. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos y volvernos entonces sus víctimas. Se nos manda a velar. Es una orden imperativa que significa estar vigilantes, estar atentos, permanecer despiertos, estar alertas continuamente. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de vigilantes o de atalayas. Esto es resguardar la fortaleza que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros y entonces las vidas por consiguiente de las personas que están adentro. La función del atalaya era estar colocado sobre una torreón, sobre las murallas de la ciudad. Vigilar y ver de lejos que una persona se acercaba e identificar si era amigo o enemigo. Si era enemigo, entonces daba la voz de alarma, sonaba la trompeta para que el pueblo reaccionara y pudiera defenderse en ese momento. Esa es la función de cada uno de nosotros, ser esos vigilantes. Responsables entonces de la vida de aquellas personas que están, en el caso de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, en el caso de la iglesia, los fieles de la congregación y en el caso también de la nación. Nosotros estamos mandados a orar por nuestras autoridades, a interceder. Somos llamados cada uno de nosotros como guatemaltecos a ser parte de esa nación oveja que Dios quiere que Guatemala sea. Nación oveja. Y qué mejor que nosotros lo entendamos y podamos tener nosotros ese privilegio de ser parte de la primera nación oveja que va a rendirle al Señor su tierra y su nación. Para ser entonces eficaces en este aspecto, nosotros tenemos dos funciones que ejercer. Número uno es el llamado de sacerdotes que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y número dos, el llamado de profetas. Dirás tú en este momento, bueno, pero si yo no soy profeta. Te puedo decir yo en este momento, con certeza, y lo vamos a ver en un momento, que nosotros tenemos esas dos funciones que cumplir. Ser sacerdotes, para ministrar entonces en adoración, en alabanza a Dios, nuestro Padre Celestial. Y en ese momento, cuando nosotros recibimos ese mensaje, esa paz, esa ministración de parte de Dios a nuestros corazones, Él nos habla. Dice la Escritura que Él nos habla a través de su palabra, a través de prédicas, a través de la meditación o en el sueño a cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios nos ministra, después de que nosotros le hemos ministrado a Él, nosotros vamos a tener un mensaje. ¿Un mensaje para quién? Para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra iglesia y aún para nuestra nación. Esas es entonces las dos funciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que ejercer, sacerdocio y profetas. En 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando se acercan los discípulos a Jesús y les dice, enséñanos a orar, Señor? Ellos veían que Jesucristo se apartaba para buscar el rostro del Padre todos los días de mañana muy temprano. Y el Señor en una de esas les contesta, cuando pidiereis algo en oración al Padre, pedidlo en nombre mía. Ya no me lo pediréis a mí, pero todo lo que pidiereis al Padre, hacedlo en el nombre mío. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Ello entonces es ministrando y adorando a Dios, y luego ejerciendo el ministerio de profetas es hablar, como dije anteriormente, y declarar lo que el Señor nos ministra sobre la área de influencia que nosotros ejercemos. Principalmente nosotros tenemos entonces una gran responsabilidad como sacerdotes delante de Dios y como sacerdotes ante nuestra casa. No nos olvidemos de ello porque es importante y a cada uno de nosotros se nos van a pedir precisamente esas cuentas. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. Debemos de tener cada uno de nosotros un corazón de agradecimiento y recordar dónde andábamos nosotros perdidos cuando el Señor en su gracia y en su misericordia nos salvó, nos rescató y nos ha ido transformando y renovando a través del tiempo que nosotros tenemos de estar caminando con el Señor. La vida del cristiano tiene que ir en un continuo ascenso. No podemos detenernos nosotros. Cuando nosotros detenemos nuestra vida comienza entonces a degradarse. Es la forma natural. Si ustedes quieren ponerlo, es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona en la vida de nosotros los cristianos y debemos de mantenernos entonces en actividad. Debemos de nosotros de mantenernos alertas, atentos y vigilantes, como dice la Escritura, para que vayamos de gloria en gloria, en ascenso, caminando precisamente para llegar a ser o a estar a la medida de la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Continuamos y dice el versículo 8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es una cosa muy seria. Nosotros debemos de prestarle atención a las palabras y al mensaje que las Escrituras nos dice. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? ¿A quién devora el león por ejemplo, en África, que es lo que se me viene, esa imagen de esos leones en las sabanas? Atalaya, acecha, ¿y qué? Cae de sorpresa precisamente sobre su presa, porque aquellos que están atentos cuando detectan ya sea el olor o miran la presencia de ese enemigo que es el león, que lo que quiere es devorarlos, salen corriendo despavoridos y se defienden o se juntan como manada para defenderse ante los ataques del enemigo. Pero aquella persona, aquella presa que no está atenta, que no está vigilando, es entonces una presa fácil para ese león que viene a devorarlo. Dice la palabra, vuestro adversario. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un enemigo cada uno de nosotros como hijos de Dios. Significa adversario aquel oponente legal, un tipo de enemigo agresivo y hostil. Y la palabra diablo significa calumniador, un enemigo malicioso que traiciona o que ataca traicioneramente. Jesús llamó 3 veces a Satanás el príncipe de este mundo. Él controla el reino demoníaco y el sistema del mundo humano y caído. Tenemos nosotros que saber eso, ¿ya? Porque cuando nosotros sabemos entonces contra qué nos estamos enfrentando o contra quién nos estamos enfrentando, vamos entonces a estar nosotros vigilantes. Tenemos entonces que saber que el diablo, que Satanás, que sus demonios vienen a tratar de cazarnos. ¿Para qué? Para matarnos. El diablo no solamente viene para matar y destruir, dice la palabra, mas Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando nosotros tenemos un enemigo que nos quiere entonces matar, describe esa crueldad de ese cazador persiguiendo a su presa. Y devorar no tiene nada más que el sentido de tragar, haciendo énfasis en el objetivo final que es no herir, sino destruir. En este clima de miedo, de zozobra, de terror que la humanidad, que el mundo entero está viviendo desde hace un año,
No es difícil entonces que ese rugido de Satanás tenga el efecto deseado en los corazones de los hombres. Muchas veces el hombre espera lo peor. ¿Por qué? Porque ha dejado de tener fe, ha dejado de creer que tenemos un Padre que nos ama, que cuida y vela por nosotros y que ha mandado a sus ángeles, guerreros poderosos, para cuidarnos y defendernos. El rugido del diablo infunde miedo y temor en el corazón del hombre y entonces, como una reacción desafortunada, el hombre trata de ahogar ese temor en las drogas, en el alcohol y en la inmoralidad. Un lema muy común que todos hemos escuchado, que lo conocemos, que hemos visto, dice: viva mientras puedas porque es posible que el mañana nunca llegue. Desafortunadamente es un tema o un lema muy común, un eslogan que todo el mundo lo repite de una manera tonta. Tenemos definitivamente las cosas al revés, ¿no lo creemos? Si no va a haber un mañana, ¿no tendría más sentido entonces que nosotros nos pusiéramos a cuentas y arregláramos las cosas con Dios que sumergirnos más profundamente en esa vida de pecado? Pero ese es precisamente el efecto de ese rugido del león que quiere venir a matarnos y a destruirnos. Él engaña, infunde terror en el corazón del hombre y lo usa como un aguijón para llevar la naturaleza pecaminosa del hombre a los abismos del infierno. Tenemos que estar sabidos que eso es precisamente lo que Él quiere. Él nos odia como hijos de Dios. Él nos detesta como hijos de Dios y quiere vernos destruidos. ¿Cómo funciona entonces ese león rugiente en tu casa? Piénsalo, meditémoslo. ¿Estamos escuchando nosotros ese rugido de ese león que viene a destruirnos? ¿Quién de nosotros, aún como cristianos, no ha tenido al diablo gritando en nuestros oídos aún en esta mañana? ¿Que nuestros hijos se perderán? ¿Que nuestro matrimonio se arruinará, se echará a perder? ¿Que tu familia quedará devastada tal vez por un accidente? ¿O que quedarás en bancarrota y sin trabajo? ¿Que estás desamparado y que nadie mira por ti? Ese es el rugido del león soplando en tu oído. Lo que nosotros tenemos que estar entonces es ser sobrios y estar vigilantes. Noten que las Escrituras dicen que el diablo camina de un lado para otro. Quiere decir, anda acechando, anda viendo cuál es tu lado flaco, tu lado débil, para precisamente atacarte. ¿Es temor lo que hay en tu vida? ¿Es miedo que te ha paralizado? ¿Es duda? ¿Es incredulidad? ¿Qué es ese rugido que estás tú escuchando? La palabra dice entonces, cuidado, porque el diablo nos va a atacar en el área de menor fortaleza, en el área de mayor debilidad en nuestras vidas. Si él puede asustarnos tanto como al animal paralizado que está a punto de atacar, y que entonces con ese rugido del león, el león paraliza a su presa, porque se dice que hay una frecuencia muy alta de ese rugido que en ese momento paraliza los nervios de esa presa. Es lo que Satanás anda precisamente buscando, paralizarte. ¿Para qué? Para que tú entonces ya no hagas nada, ya no confíes en Dios y ya no levantes esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la ejerzas contra el enemigo que te está acechando. Si él entonces puede hacer que tengamos tanto miedo que no podamos pensar con claridad y caer en su trampa, entonces podrá capturarnos fácilmente. Si él logra que se separen de la manada y corran solos las ovejas, ¿por qué? Porque tuvieron problemas, porque tuvieron dificultad, porque hubo una separación que Dios mandó en la iglesia, entonces van a ser presa fácil, porque van a decir estas personas desanimadas, no, ya no sigo yo ahí, porque hay mucho problema, porque hubo dificultades. Eso es precisamente lo que el diablo quiere que tú pienses y que tú acciones de esa manera, separarte de la manada. La oveja, cuando se separa de la manada y se aleja de su pastor, está en gran peligro, y Dios te está advirtiendo eso precisamente hoy, en esta mañana. El diablo ruge en tus oídos, infunde terror y temor en tu corazón,
trayendo dudas a tu mente acerca de Dios y de sus promesas en su palabra. Pero hay otro león al cual quiero yo hoy que tú pongas tu atención y pongas tu enfoque. Él es el Rey de Gloria. Él es el fuerte y valiente. Él es el poderoso en batalla, dice la palabra en Salmos. Si tú vas en Salmos, vas a encontrar una y otra referencia acerca de este león poderoso, de este león rugiente. Y él es el león de la tribu de Judá. En el libro de Apocalipsis, Juan estaba golpeado por la desesperación y comienza a llorar porque nadie en todo el cielo y en la tierra es digno de abrir el libro que contiene la obra de la creación de Dios. Dicho libro representa la factura pagada en su totalidad de esa victoria que Cristo Jesús, cuando nos redimió a través de su muerte en la cruz y derramamiento completo de su sangre, y fue resucitado y levantado con el poder del Espíritu Santo. Eso es precisamente lo que este libro de Apocalipsis significa, la victoria total de Dios sobre todos sus enemigos. Dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, el unigénito Hijo de Dios, hizo el último rugido mientras colgaba de la cruz, resonando hasta el día de hoy como el rugido más poderoso que jamás se haya escuchado cuando Jesús dijo, consumado es. En ese momento, todo fue puesto en su lugar nuevamente. En ese momento Él tomó las llaves de la muerte, dice la palabra de Dios, y en ese momento Él triunfó sobre todos sus enemigos y sigue triunfando sobre ellos hasta este momento y por los siglos de los siglos. Consumado es. Quiere decir, lo he logrado, lo he hecho para que cada uno de ustedes, como hijos de Dios, tengan esa vida y esa vida en abundancia. En ese momento entonces se rompió todo el poder de los adversarios de Dios. En ese momento todo el poder del miedo, de la duda, de la incredulidad, de la frustración y del pecado fue aplastado de una vez y para siempre, dice la palabra, y puestos bajo los pies del señorío de Cristo Jesús. Cuando el león de la tribu de Judá ruge, toda la creación tiembla. Los demonios corren aterrorizados y se encogen de miedo porque nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Y digo, de todas las cosas y de todas las circunstancias. Él reina y tiene todo el poder. Cuando su voz ruge desde el trono de Dios, los ángeles del cielo se ponen de pie. Los demonios tiemblan y se sacuden y todo lo que sale de los labios de Dios se cumplen de manera total y completa. Al rugido de su voz hizo que el universo existiera. Cuando su voz habla, tu enfermedad debe de desaparecer. Cuando su voz habla, tu pecado es lavado en su sangre total y completamente. Y cuando su voz habla, estalla el juicio sobre todos aquellos enemigos de Dios que se oponen a Él. ¿Cómo podemos nosotros protegernos? La primera línea entonces de defensa contra las estrategias del diablo es muy sencilla. Dice la palabra, sed sobrios y velad. Sobrios significa ser prudentes, juiciosos, sensatos, discretos. Velad quiere decir cuidar, custodiar, proteger, acechar, vigilar, estar alertas. Sobrios y prudentes. 2 palabras que tienen que acompañarnos en la vida de cristianos todo el tiempo de nuestra peregrinación que estemos aquí en esta tierra. El enemigo entonces usa mentiras como su principal arma. Y el creyente debe contrarrestar esas mentiras con la verdad de Dios, su palabra. El versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistir significa tomar posición en contra, estar firmes, pararse en contra.
Esto se logra al estar solamente firmes de una manera sólida en la fe. Y la manera de estar firmes en la fe es conocer las Escrituras, ser exigentes en distinguir, en hacer una diferencia entre la mentira y la verdad, entre el engaño y entonces el poder de Dios. No pensemos entonces nosotros que somos los únicos que estamos siendo sometidos y estamos pasando por diferentes pruebas, persecuciones y sufrimientos. Porque dice la palabra, todo esto se va cumpliendo en todos los creyentes en todo el mundo. Entonces una pregunta que tengo yo, o que se harán muchos, o se han hecho muchos de ustedes en diferentes oportunidades es, ¿por qué tenemos pruebas? Se preguntarán entonces algunos. La palabra es la que responde nuestras dudas y nuestras inquietudes. Y si nosotros vamos a 1 Pedro 1, del 7 al 9, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hermanos, la palabra nos responde por qué es que nosotros tenemos que ser sometidos a diferentes pruebas. Dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Todos sabemos que el oro se purifica a través del fuego. La intención entonces es que nosotros a través de esas pruebas, de esa tentación, de ese fuego que significa una prueba, porque no es fácil, salgamos nosotros purificados y salgamos nosotros transformados. ¿Para qué? Para que entonces nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando venga el Señor Jesucristo. El versículo 10, continuamos leyendo y dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Ven entonces que el objetivo de las pruebas es que nosotros salgamos aprobados, salgamos perfeccionados, salgamos afirmados, salgamos fortalecidos y salgamos establecidos como Dios quiere que nosotros nos establezcamos. Como hijos de Dios, no debemos de nosotros de temer el sufrimiento, porque dice la palabra que aunque pasemos por las aguas, no nos inundarán. Y que aunque pasemos nosotros por el fuego, no nos quemaremos. Es importante eso. Dios usa los ataques y los sufrimientos para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Y la promesa de ese proceso de crecimiento espiritual por parte de Dios se describe en estas 4 palabras que dice la Escritura. Perfeccione es llevar a la plenitud. Afirmar es conformarnos como la imagen de Cristo Jesús. Fortalecer es robustecer, afianzar. Y establecer es poner como fundamento. Ese es el objetivo entonces de estas pruebas. Afirmar, perfeccionar, fortalecer y establecernos como esos hijos de Dios. Un guerrero se hace fuerte, se hace poderoso, se hace diestro a través de la práctica. Y es a través de la práctica y de superar cada una de esas pruebas y de esas tentaciones que nosotros como guerreros de Dios vamos a mantenernos en forma. Vamos nosotros a estar atentos ante las acechanzas de nuestro adversario, el diablo, y vamos nosotros a poder contraatacar. Porque cada uno de nosotros sabemos que cuál es la mejor defensa. No es replegarnos hacia atrás, sino es atacar, atacar, atacar. ¿Y quién es el que nos va a dar entonces las instrucciones de la forma como nosotros tenemos que atacar? Es nuestro buen Dios, el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. El versículo 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso tiene el imperio, el dominio y el control sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Motivo para que nosotros, sus hijos, nos regocijemos con esperanza de un futuro mejor que Dios tiene para nosotros. Porque yo conozco los planes que tengo para vosotros, dice la palabra. Planes de bien, planes de bendición.
y no de maldición. Confiemos nosotros que el futuro que Dios tiene para nuestras vidas aquí en la tierra, como para después del tiempo que nosotros tengamos que cumplir en esta tierra, será glorioso, queridos hermanos, ¿ya? Y de esa manera entonces nosotros le demos a Él nuestra alabanza, nuestra adoración con confianza, porque Él va a hacer conforme a lo que ha prometido. Quiero concluir con este mensaje entonces haciéndote la pregunta. Los leones están rugiendo. ¿Qué rugido estás tú escuchando? ¿Qué rugido has estado escuchando estos días? ¿Qué rugido escuchas tú esta mañana? ¿Estás escuchando los rugidos del diablo mientras éste trata de llevarte a la destrucción? ¿O estás tú escuchando el rugido del león de la tribu de Judá, que ya triunfó gloriosamente cuando Él te está llamando para que vengas a Él como tú, su buen pastor? Él es el gran pastor de cada uno de nosotros. Él tiene planes de bien y planes de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra en 1 Pedro 3:9, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito, y el propósito lo tenemos claro en la palabra. Es para que heredemos bendición para nosotros, para nuestra casa y para nuestras generaciones venideras. Tú puedes hacer la diferencia ahí donde tú estás. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién vas a ponerle atención en tu corazón? ¿Al rugido del diablo o al rugido del león de la tribu de Judá? Jesús ha venido para que tú tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Y esperando y confiando que este mensaje de la palabra de Dios produzca en tu vida y en tu corazón ese aliento, ese ánimo y esas fuerzas que Dios quiere que tú retomes precisamente para seguir adelante y ser más que victorioso en Cristo Jesús. Dios los bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Veréis, si me puedes acompañar entonces para cerrar este mensaje. Y acuérdense, cada uno de ustedes, el arma más poderosa que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Pero como cualquier arma, si nosotros no sabemos utilizarla, si nosotros no sabemos empuñarla, de nada nos sirve. Así que la exhortación es, come la palabra de Dios, aliméntate a través de ella, y es lo que te va a hacer una diferencia y un cambio entre una vida cristiana intrascendente a una vida cristiana victoriosa. Gracias. Bueno, pues damos muchas gracias al Señor por este mensaje, de verdad, como dijiste al principio, Javier. Un mensaje que nos toca y nos pega en el corazón. En este tiempo que estamos viviendo, todas las cosas que yo pude escuchar son para nosotros el día de hoy, ¿ya? Y queremos, como tú bien decías, me gustan estas 3 palabras, pedirle al Señor que nos perfeccione, que nos afirme, que nos fortalezca y que nos establezca, ¿ya? Entonces, gracias, le damos gracias al Señor, y que esa palabra la podamos rumiar durante toda esta semana para que esa palabra de verdad pueda darse a través de nosotros, y que lo que el Señor tenía, su propósito, a través de esta enseñanza, lo podamos ver manifiesto en nuestras vidas durante lo que viene de aquí en adelante. Así que para ir terminando, vamos a pasar en este momento a recibir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dentro de un momento vamos a poder ver en pantalla la manera en cómo nosotros podemos hacer llegar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia. Quiero contarles que ha sido una bendición, de verdad. Primero, agradecer por la fidelidad de los hermanos que, a pesar de cómo han estado este tiempo, han continuado siendo fieles en sus diezmos y en sus ofrendas y en sus semillas. Y contarles que hemos podido bendecir a muchas personas, asociaciones, lugares de ancianos, lugares de niños, donde hemos estado sembrando, y que muy pronto vamos a poder tener los videos para que ustedes vean y se alegren, porque ustedes son parte de todo esto, ¿verdad? Así que vamos a poner en pantalla y luego vamos a orar por esos diezmos y esas ofrendas.
para continuar, entonces quiero que tome su ofrenda ahí donde usted se encuentra, póngala en sus manos y queremos darte gracias, Señor, por esto que representa nuestros ingresos, la fuente de tu provisión para cada hogar, Señor. Gracias, Señor, por que tú das la habilidad para hacer las riquezas, tú pones favor y gracia, Señor, delante de las personas. Gracias, Señor, porque creemos que tú estás multiplicando en la cuenta de este ministerio, pero también en la cuenta de cada sembrador. Señor Dios Todopoderoso, por aquellas personas que están creyendo por un trabajo, por un negocio, por que se cierren esos negocios y esas transacciones. Padre, hoy nos ponemos en la brecha y estamos creyendo y dándote gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para ir terminando, vamos a orar. Y quiero hacer una bendición que está al final de la segunda carta de Pedro, y dice que procuremos, amados hermanos, con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. El Señor está esperando, el Señor está esperando que nosotros seamos encontrados en esa paz que solamente Él puede dar. Y oramos también para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea toda la gloria hasta la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una semana muy bendecida y nos estamos viendo durante todas las actividades que tenemos para bendición y enriquecimiento de cada uno. El Señor les bendiga. Hasta luego.